Muy buenos días, gracias por asistir el día de hoy, por el esfuerzo que se dieron de venir de forma presencial, muchas gracias. Y para quienes nos están escuchando vía streaming también un gran saludo. Vamos a saludar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Nos va a acompañar el senador Juan Luis Castro de la Comisión de Salud, que debe venir en camino. Y también saludamos a Carmen Monsalve, intendenta de prestadores de la Superintendencia de Salud, que viene en representación del superintendente, señor Víctor Torres, que lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy. Y también saludamos a Eduardo Vera, presidente del directorio de la Universidad de Chile, una de las universidades socias fundadoras. Hoy nos reunimos en este seminario para realizar el lanzamiento del documento Propuesta Colaborativa para Impulsar la Telemedicina en Chile. Esta iniciativa, desarrollada por SENS en conjunto con distintos profesionales que trabajan en la temática de telemedicina, colaboradores, miembros y con el patrocinio de Pfizer, analiza el estado actual del desarrollo e implementación de la telemedicina en nuestro país y contempla información técnica, clínica y regulatoria. Pero lo más importante es que sugiere recomendaciones para el desarrollo sostenible de la telemedicina desde una mirada de política pública. El desarrollo de esta iniciativa recogió la opinión de más de 30 profesionales que aportaron desde su visión, experiencia en la temática desde diferentes perspectivas: prestadores de públicos y privados, la academia, proveedores de servicios informáticos, afines a la telemedicina y áreas legislativas y regulatorias. El resultado de este esfuerzo es un documento que visibiliza los principales desafíos que enfrenta en Chile en la implementación de la telemedicina, identificando los principales habilitantes a ser abordados para el cierre de estas brechas. Esperamos que este documento sea un insumo relevante para el impulso de las políticas públicas de telemedicina en nuestro país. Y lamentablemente no puedo mirar al senador porque no ha llegado, pero esperamos entonces que él después nos haga una presentación también al respecto. Invitamos entonces a dar unas palabras de bienvenida a Carmen Monsalve, intendenta de prestadores de la Superintendencia de Salud. Por favor, Carmen. Muy buenos días a todos y todas a este magno evento del día de hoy. Saludar a la doctora Maicho Malí, directora ejecutiva de SENS, el señor Eduardo Vera, presidente del directorio de SENS, nuestros panelistas invitados, de los que también formo parte. El senador ya se dijo, todavía no lo tenemos acá presente, pero lo más probable es que pronto se nos sume. La doctora Angélica Bendaño, de la Universidad de Concepción, el doctor Sebastián Valderrama, de la red de la Universidad Católica, UC Christus, el doctor Inti Paredes, de la Fundación Arturo López Pérez, a todas las autoridades invitadas y, por supuesto, a los asistentes a este evento. Como superintendencia, nosotros agradecemos la invitación del Centro de Sistemas de Información en Salud y les traigo también las palabras de saludo y de agradecimiento de nuestro superintendente, el doctor Víctor Torres Geldes, que tuvo hoy día un compromiso ineludible como autoridad y, por lo tanto, como intendente de prestadores, me toca a mí hacer esta apertura y participar del panel de discusión.
Para nosotros como institución, como superintendencia, ser partícipes de esta importante instancia que invita a debatir, ¿no es cierto?, en un tema tan relevante como es la telemedicina, en esta propuesta que se presenta hoy día colaborativa para impulsar la telemedicina en Chile, que requiere una mirada, ¿no es cierto?, transversal e intersectorial, en función de recoger las oportunidades y desafíos desde la perspectiva de los prestadores de salud, desde la perspectiva de la academia, del poder legislativo, que va a estar presente, y de las autoridades y organismos rectores como el Ministerio de Salud, y también financiadores como es el Fondo, ¿no es cierto?, Nacional de Salud, y por supuesto desde el rol que tenemos nosotros como superintendencia de supervigilar, controlar y fiscalizar para resguardar, proteger, promover y velar por el cumplimiento, ¿no es cierto?, igualitario de los derechos en salud de las personas y la promoción de la calidad en las atenciones de salud, que es nuestra principal misión. Sabemos, tal como se dijo, que la telemedicina, si bien ha tenido una trayectoria a lo largo, ¿no es cierto?, de las últimas décadas, quizás con pasos iniciales en nuestro país, pero que se ha ido incrementando en el tiempo, fue la pandemia la que logró visibilizar, ¿no es cierto?, la necesidad, fuertemente, la necesidad de instalar la telemedicina en la discusión como una de las políticas públicas a nivel, ¿no es cierto?, nacional. Y nosotros lo vivimos fuertemente como superintendencia, porque dada la necesidad, que no solo fue de nuestro país, sino a nivel mundial, de realizar atenciones por vía remota, ocupando, ¿no es cierto?, telemedicina para poder dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y de las personas en salud, nos vimos enfrentados, ¿no es cierto?, a este vacío regulatorio y normativo que hay en temas de medicina, en temas de telemedicina. Y como superintendencia tuvimos que, a través de la intendencia, en su momento, sacar quizás la primera regulación, de alguna forma, en el país respecto de las atenciones por esta vía, a través de un oficio circular, justamente para resguardar los derechos de las personas en salud en esta modalidad de atención. La búsqueda, ¿no es cierto?, de formas para mejorar los servicios asociados a la salud constituye un elemento importante para cada país. Y son estas nuevas tecnologías de la informática y de las comunicaciones un ejemplo, ¿no es cierto?, para extender los servicios médicos para las poblaciones. Y por lo tanto, el nacimiento y desarrollo de la telemedicina ha representado un paso importante para los servicios de salud a nivel mundial. Una nueva forma de asistir a las personas en salud y de interrelacionarlos también como comunidad en el sector salud. Los profesionales, los prestadores, ¿no es cierto?, y los distintos organismos del sector. Por lo tanto, se hace necesario, ¿no es cierto?, tener esta mirada integral, porque son identificados estos servicios como la gran oportunidad que tenemos para disminuir las brechas que hoy día existen en nuestro país, no solo en acceso, sino también en oportunidad, ¿no es cierto?, y en inequidades que hay en la atención de las personas, principalmente por la insuficiencia de la cobertura de los sistemas de salud pública en determinados lugares, por temas geográficos, ¿no es cierto?, y por también temas epidemiológicos como nos ha enfrentado la pandemia. Un desafío que va en función de impactar, ¿no es cierto?, en dimensiones tan relevantes de la calidad, porque la oportunidad, el acceso, la continuidad de la atención son dimensiones importantísimas dentro de la calidad de atención y también sin dejar de lado la mirada de la interrelación que tiene las atenciones de salud con los derechos de las personas. Porque los derechos que hoy día tenemos instalados en una ley de derechos se conversan y están en sintonía con la calidad en salud. Y por lo tanto, cuando tenemos estos desafíos, tenemos que mirarlos no solo desde la mirada técnica, ¿no es cierto?, como normativa, regulatoria. Técnica me refiero no solo a técnicas sanitarias, sino técnicas en las tecnologías de información,
todo lo que se requiere, pero sin dejar de lado estos ejes centrales que forman parte del quehacer en salud, que son la calidad de las atenciones y los derechos de las personas como el centro, ¿no es cierto?, de nuestro quehacer. Por lo tanto, llevar los servicios de salud donde quiera que estén a los pacientes, ¿no es cierto?, siempre que lo permita el acceso a las tecnologías de información y comunicaciones, nos implica un desafío y también una obligación y una responsabilidad como país. Nos facilita también la telemedicina, ¿no es cierto?, la equidad en el acceso a los servicios sanitarios, proporcionando una atención de salud universal, de alta calidad, independiente de la ubicación geográfica de las personas. Permite dotar también a los pacientes de atención médica especializada en aquellos lugares donde no se dispone, ¿no es cierto?, de especialistas, de acuerdo a las necesidades, ¿no es cierto?, de cada lugar. Y evitar desplazamiento, por supuesto, de las personas. Reduce los tiempos de espera, porque también nos facilita, ¿no es cierto?, este tiempo de demora que a veces hay en listas de espera para atenciones, sobre todo de algunos exámenes o procedimientos. Y evita esa disminución de tiempos de espera, porque llegamos más oportuno a la atención, evita riesgos en las atenciones de salud. Y nos evita también, muchas veces, eventos adversos que no queremos en nuestro país. También disminuye los costos, fundado en que los costos de presupuesto para los sistemas de salud también se ven impactados y disminuyen y significan un ahorro porque nos evita desplazamiento, ¿no es cierto?, de las personas y también de personal de salud. Aumentar la calidad y seguridad de los servicios de salud a través de la participación de expertos también, a través de esta telemedicina, también es un desafío y una oportunidad. Y facilitar y asegurar el manejo de altos volúmenes de información, su almacenamiento y a distancia también es un desafío y una oportunidad que tenemos como país. Por lo tanto, implementar la telemedicina, nosotros pensamos que requiere un enfoque de sistema. Y esto tiene entre sus principales ventajas, mirarlo desde esa perspectiva de enfoque de sistema, que permite la integración de los procesos en consecución de un fin común, que tenemos todos los que somos parte del sector salud y que queremos una mejor atención y una mejor salud para nuestra población. También nos permite mejorar la calidad, ¿no es cierto?, del servicio y obviamente impacta en la economía en las prestaciones de este servicio. Por lo tanto, aunar criterios respecto de cómo queremos avanzar como país, ¿no es cierto?, en telemedicina es una instancia importante y por eso esta actividad que hoy día ha organizado el Centro de Estudios de Información en Salud, ¿no es cierto?, que está compuesto ahí a 4 grandes universidades, es una tremenda instancia de debate y discusión para ver cómo vamos a darle este enfoque sistema, cómo se va a construir este sistema con la participación de todos, a través de opiniones de expertos, de la experiencia, también sin dejar de lado quizá en este debate que tenemos que darnos, de la experiencia de las personas que reciben las atenciones de salud. ¿Ya? Yo creo que como país no partimos de cero, tenemos avance y así la propuesta de colaboración, ¿no es cierto?, dentro de todos sus antecedentes lo demuestra. Pero tenemos que todavía generar más instancias de discusión, debate y de impulsar la telemedicina, no solamente desde el punto de vista del marco normativo y regulatorio. Esto requiere, ¿no es cierto?, una regulación como país para implementar esta política pública. Necesitamos una ley atrás, necesitamos regulación y necesitamos también ver no solo el enfoque del marco regulatorio que nos permita sustentar la calidad técnica de esta telemedicina, sino también los requisitos que se requieren desde la mirada técnica sanitaria, de tecnologías de información, donde las plataformas, ¿no es cierto?, de soporte de la telemedicina son muy relevantes y su calidad
técnica para sostenerla y darle, ¿no es cierto?, la viabilidad en el tiempo y los resguardos que se requieren para respetar los derechos de las personas en salud. Pero también se requiere en este marco regulatorio que sea consecuente con todo el rol que tienen, no solo el ente rector que es el ministerio, sino también la superintendencia desde la mirada de la supervigilancia, del control y de la fiscalización de estas nuevas formas de atención a las personas en salud y también desde la mirada de cómo vamos a resguardar dentro del modelo de calidad, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos en nuestro país, este tipo de atenciones. Y esas discusiones tenemos que darlas y lo que hoy día se parte con este primer debate, que probablemente van a haber otros, es un gran paso porque permite difundir, conocer la propuesta, discutir, dar nuestra opinión y ser partícipe de quizás una política pública que se tiene que instalar y que va a generar muchos beneficios en el tiempo, dado que no estamos exentos de sufrir nuevas pandemias, ¿no es cierto? Y también mirándolo desde la perspectiva de reducir las inequidades y las brechas que hoy día existen de las atenciones de salud en nuestro país. Así que solo desear el mayor de los éxitos a esta actividad, invitarlos a debatir, a participar activamente del debate que se da hoy día, desde cada uno de sus roles, como prestadores individuales, como prestadores institucionales, como autoridades, como financiadores, ¿no es cierto?, como técnicos, expertos en las distintas áreas, porque necesitamos la opinión y la mirada de todos para construir una política fuerte, ¿ya?, y sustentable en el tiempo en función de todos nosotros, de todas las personas que habitamos en este país. Así que solamente felicitar esta actividad y esta iniciativa y que vengan muchas más en relación a esta. Nosotros creo que también vamos a seguir trabajando y apoyando en esta línea y vamos a probablemente también a lo mejor incentivar alguna otra actividad para poder impulsar estas propuestas tan importantes para el país. Muchas gracias. No sé si ahí estamos. Muchas gracias, Carmen, por esas alentadoras palabras que nos motivan a seguir trabajando en la temática. Y me quedo con algunos, quizás, keywords que dijiste, ¿no? Palabras claves asociadas a temas de calidad en la atención en salud y temas también sobre la importancia de la colaboración para impulsar las distintas políticas públicas y creo que por esa razón también estamos todos acá presentes. Invito entonces a Eduardo Vera, presidente del directorio de CENS, director ejecutivo de Innovación y Desarrollo del Centro de Modelamiento Matemático, el CMM, de la Universidad de Chile. Eduardo, por favor. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy, muy cordial a todas y todos ustedes, a las autoridades presentes, sectoriales, etcétera. Desde el Centro Nacional de Sistemas de Información, este es un hito muy, muy relevante. El centro, como se ha dicho, fue formado con el apoyo de Corfo, 5 universidades, y con la misión de articular un poco el ecosistema y ver cómo logramos la transformación digital de la salud. Cuando este proyecto empezó, casi hace 5 años, estamos completando este primer ciclo de 5 años, desde un punto de vista tecnológico e incluso de infraestructura teníamos bastante, pero introducir las modificaciones, los desafíos que significa, es bastante difícil. Hay muchas barreras y en eso concuerdo plenamente con lo dicho anteriormente. La pandemia, que fue una cosa muy trágica para todo el planeta, también tuvo sus aspectos positivos, especialmente en este punto, en el punto de
forzarnos a un cambio. O sea, yo creo que este cambio hubiera demorado mucho más sin las circunstancias que nos tocó vivir. Esto es un hecho, es una condición de borde. Tenemos que aprovechar, dadas las circunstancias, tenemos que aprovechar las oportunidades que se abrieron. Y una de las cosas más notables, yo creo, de la experiencia que vivió no solamente Chile, sino que todo el mundo, a mí me tocó también involucrarme mucho con lo que ocurría en las distintas universidades del mundo en el periodo rectoral del doctor Vivaldi. Fui el director de Asuntos Internacionales de la universidad y poder ver que todo el mundo estaba frente a una situación nueva en la cual la innovación era absoluta y totalmente necesaria. En este país, lamentablemente, hemos muchas veces estado acostumbrados a buscar soluciones afuera, hechas, pero la verdad de cosas es que estábamos en una situación en que tenemos que nosotros enfrentar con nuestras propias capacidades de innovación y de investigación, aterrizarlas y poder tener impacto. En el campo de la salud nos vimos obligados a eso, en realidad nos empujaron a esta transformación y yo creo que ahora el gran desafío es justamente ver todas las dificultades que enfrentamos, cómo las podemos superar. Hay muchas que tienen que ver con el tema regulatorio, legislativo, pero hay un cambio cultural que es extraordinariamente importante y positivo. Y acá lo que realmente necesitamos también, aparte de la colaboración transversal, es la interdisciplina. Nos damos cuenta de que la salud es un tema tremendamente interdisciplinario. Telemedicina es un buen ejemplo en que tiene que haber una convergencia entre la ingeniería y las ciencias de la salud, pero son problemas transversales, muy interdisciplinarios y queremos crear un ecosistema donde se pueda compartir conocimiento y se puedan crear confianzas para avanzar hacia los nortes comunes que tenemos. Muchas gracias. Eduardo, perdona acá. Bien, muchas gracias Eduardo por esas palabras y bueno, por enfatizar, ¿no?, la importancia de la colaboración público-privada, ¿no?, como un habilitante para el desarrollo de estas distintas iniciativas. Y ustedes, como saben, ¿no?, desde SENS siempre estamos impulsando la colaboración y en estos minutos, ¿no?, en estos momentos nos tocó, ¿no?, colaborar con Pfizer, con Ana María, que está ahí sentada de Asuntos Públicos, y también el gerente general, ¿no?, Cris Arrellán, que también agradecemos, ¿no?, por poder estar aquí también junto a nosotros. Saludamos ahora sí al senador Juan Carlos Luis, que llegó el día ahora. Muchas gracias por su presencia y en unos minutos más vamos a pasar ahí al panel cuando mi querida directora ejecutiva Maite Malí los esté presentando a los panelistas también. Ahora llegamos a uno de los momentos también más esperados. Vamos a hacer un redoble de tambores para la presentación del documento propiamente tal. Y para ello quisimos invitar a presentar a uno de nuestros colaboradores que participaron activamente en el análisis y la discusión del documento. Invito entonces a Inti Paredes, jefe médico en Informática Médica y Data Science en FALP y CEO, fundador y socio de MediaSmart, quien tendrá la primicia de mostrarles en qué consiste este gran esfuerzo colaborativo. Por favor, Inti. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Es muy extraño estar presentando presencialmente, estábamos acostumbrados a presentar en forma virtual, así que... Y lo otro, bueno, agradezco al SENS la oportunidad de presentar este documento y haber participado en este trabajo colaborativo que fue muy interesante. Y bueno, nada, partir ahora con el documento, que yo creo que es lo que ustedes estaban esperando, y empezar a comentar un poco cuáles son los párrafos más relevantes de él.
Bueno, las cosas que no podemos dejar afuera un poco cuál es el contexto nacional cuando hablamos de telemedicina y telesalud. El Gobierno de Chile ha incorporado al ámbito legislativo y como estrategia nacional para el desarrollo e implementación de salud digital un concepto que es importante, que es la obligación o el deseo de mitigar el impacto de los problemas de salud en la población. Esto no hay que perderlo de vista, que la telemedicina o las tecnologías en salud por sí mismo no van a solucionarnos los problemas. Son una herramienta que colabora junto con muchas otras para enfrentar estas problemáticas. Y lo más relevante es que esto lo que busca también, como cualquier otra estrategia, es la protección de la salud con igualdad de acceso. Hoy día tenemos dificultades para que las personas puedan acceder a una salud de calidad. Y esto significa que cualquier herramienta que colabore con ese propósito es necesaria implementar. El trabajo colaborativo también ha cambiado. Se fijan, antes nosotros nos juntábamos presencialmente, ahora colaboramos de esta manera. La metodología utilizada fue descrita acá, una iniciativa que combina a 30 expertos en diferentes temas asociados a telemedicina, tanto el ámbito público, privado, la academia, prestadores de salud, etc. Y la modalidad funcionó de dos maneras, la metodología Delphi, modalidad asincrónica, que es una encuesta que se hizo, en la cual se entregó por correo electrónico la encuesta y fuimos respondiendo en forma gradual las diferentes temáticas y después se fueron consensuando. Al momento de consensuarlo, se desarrolló una metodología sincrónica con mesa de trabajo virtual, en la cual fuimos discutiendo cada uno de los temas, los que teníamos confirmación y consenso absoluto, y los que teníamos diferencias, justamente para tratar de llegar a un acuerdo que efectivamente nos dejara a todos conformes. Las temáticas son principalmente 5, que establecen acá el marco regulatorio, las guías clínicas, que tienen que ver con recomendaciones de buenas prácticas, recursos humanos y la formación de capital humano, infraestructura y financiamiento. Voy tocando cada tópico por separado y documentando un poco cuál es el fragmento del documento para que tengan relación con lo que van a leer posteriormente. Bueno, un elemento importante al hablar del marco regulatorio, lo que significa eventualmente la norma que debe regir un poco el funcionamiento de esta y otras tecnologías, entender que para interoperar y compartir información clínica se debe contar con la autorización de las personas, que de alguna forma a través de esto buscamos mejorar la calidad y seguridad de la atención de salud. Nosotros creemos que se debe normar que sea el paciente quien otorgue el permiso a los prestadores de salud, tanto públicos como privados, para compartir e interoperar con sus datos. Ojo, estos datos no solamente obtenidos a través de un acto telemédico, sino también presencial. Hoy día esto no existe. Tenemos información distribuida entre diferentes prestadores de salud, en el cual la información no se mueve junto con la problemática de la persona. Debemos normar la forma de verificar la identidad, tanto del paciente como la persona que genera la atención telemédica. Y esto es muy importante para el financiador, que de alguna forma paga estas prestaciones, o para dejar constancia que efectivamente las personas que están a ambos lados, efectivamente son las que dicen ser. En lo referente a las certificaciones y la privacidad y la confidencialidad de la atención en telemedicina, debemos considerar que es indispensable que efectivamente se cuenten con certificaciones, tanto de dispositivos médicos como también de las personas que realizan estas prestaciones. Hoy día existe un marco regulatorio, tenemos ciertos elementos que hemos avanzado, pero creemos que todavía nos falta. Un hecho que creo que es muy relevante es lo realizado en el 2021 por el censo, el cual certifica empresas proveedoras de plataformas tecnológicas, donde efectivamente se contrata con un sello de calidad que efectivamente cuentan con estas condiciones para realizarlo. Recurso humano. Acá hay una declaración que quiero hacer también para que entendamos todo el concepto de telemedicina. Durante el último tiempo se ha hablado mucho de tele con todos los apellidos que ello le trae. Y hemos quizás hecho un mal uso del término, nombrando cada una de las especialidades por su apellido o su prefijo. Teledermatología, teleradiología, teleurología, etc. La telemedicina no es una especialidad en sí misma, ni debe serlo. Es solamente una herramienta que, siendo bien utilizada y bien implementada, los impactos pueden ser muy relevantes tanto para las personas como para los prestadores de salud. Se hace indispensable incorporar competencia de telemedicina en las mallas curriculares de los programas existentes en posgrado. Hay muchos amigos hoy día en la audiencia que este es un tema que personalmente vengo conversando con algunos de ellos hace ya más de 10 años. Que si queremos preparar una estrategia de telemedicina debemos asegurar que la formación se haga en el nivel académico. Si no, lo que pasa, como anécdota o como analogía,
Es como si nosotros le pasáramos a un jugador de fútbol, después que lo entrenamos, una raqueta de tenis para que juegue tenis. Si no le enseñamos a las personas a usar esta herramienta, ¿qué certeza tenemos que lo estén usando bien? Por eso es indispensable que empecemos ya en posgrado a todas las especialidades en formación, incorporando una área de su formación que involucre el buen uso de las herramientas digitales. Se debe enfatizar además que las competencias deben ser certificadas. No basta decir que lo estamos haciendo bien. Debemos estandarizar que las prácticas en telemedicina tengamos un consenso que es hacer buena telemedicina. Y para esto es importante que definamos no solamente las competencias del recurso humano, sino los roles en el proceso de atención. Y quizás lo más relevante que está acá es que la formación debe partir en pregrado, no en posgrado. Los médicos, los profesionales de la salud que se están formando hoy día, los ingenieros que también están tomando caminos en la salud, deben entender que esto debe partir en la formación inicial y no en etapas avanzadas de la formación cuando ya soy un profesional. Para esto es importante que las mallas curriculares de todas las carreras empiecen a incorporar desde ya formación en áreas de la telemedicina. Financiamiento. El financiamiento debe contemplar 3 áreas principales, creemos nosotros, que por un lado estén en financiar programas de formación o fortalecer programas de formación ya existentes, en implementación de estrategias de telemedicina, como también en la operación de los servicios, que es algo que es para darle continuidad. El Estado debe facilitar la implementación de la telemedicina destinando recursos específicamente para este fin, que no sean sacados de otro. Hay que focalizar la inversión y los elementos financieros para que efectivamente quede acotado a este ámbito y no sea ocupado para otros fines. Asignar presupuesto a iniciativas públicas. Esto es importante. Hoy día existen muchas iniciativas públicas, iniciativas académicas, iniciativas de muchos startups que están de alguna forma buscando implementar, validar soluciones que de alguna forma otorguen un servicio de mejor calidad para nuestros pacientes. Establecer financiamiento para un programa de formación en esta área, como lo mencionaba, y también es importante adecuar la necesidad de infraestructura y capital humano pensando en lo que nos va a tocar vivir. No necesariamente lo que hoy día tenemos implementado es lo que en el futuro vamos a implementar. Entonces hay que estar pensando en proyectos de innovación que de alguna forma colaboren a que esto en el futuro también vayamos avanzando en la medida que la tecnología avanza. Guías de buenas prácticas. En lo referente a esto, muchos de ustedes ya saben que hay hoy día una gran cantidad de guías de diferentes disciplinas que de alguna forma han logrado implementar estrategias y han ido validando esto como una manera de estandarizar una buena manera de hacer telemedicina. Pero creemos que se requiere un consenso y un conjunto mínimo de buenas prácticas para estandarizar cuando hablamos de un acto telemédico, qué es lo que debemos hacer para hacerlo bien. Y para esto lo que recomendamos nosotros es que finalmente las guías clínicas no solamente queden en un documento para diferentes grupos humanos, de algún hospital, de algún prestador de salud, sino se han incorporado las guías clínicas que hoy día tiene el MinSal. No solamente considerando que tenemos actividades presenciales, sino que también hay actividades virtuales que se deben y se pueden hacer, entregando un beneficio no solamente hacia los pacientes, también hacia lo que significa el uso de los servicios dentro de un prestador de salud. Infraestructura. Las plataformas de telemedicina, considerando que pueden ser considerados en diferentes ámbitos del acto médico, deben ser integrados a todo nivel de atención, no solamente como piezas aisladas. Entendemos hoy día que se requiere infraestructura y una red que de alguna forma sea consistente para el tipo de prestación que hacemos. Hoy día tenemos el 87% de la población tiene acceso a Internet, cosa que antes de la pandemia no era tan elevado. El uso hoy día de dispositivos móviles ostensiblemente ha mejorado respecto a lo que era la etapa previa a la pandemia. Como decía Eduardo, sin la pandemia probablemente no estaríamos hablando de esto hoy día. Esta actividad probablemente se habría postergado 5 años más y seguiríamos hablando de una estrategia y no de cómo implementamos soluciones activas respecto a la medicina. Lo otro importante es que debemos normar cuáles son las características mínimas o habilitantes para hacer un buen acto telemédico. Esto no solamente contempla que el profesional esté capacitado, que haya inversión. Las condiciones habilitantes deben dar cuenta de que esto se haga de buena manera. Y acá quiero decir que esto no se debe hacer solo dentro de los centros de salud. Nosotros a veces cometemos el error de hacer la analogía de llevar el acto médico, la ficha de papel a un formato digital y creemos que con eso ya estamos avanzando y esa es la solución. Hoy día se hace telemedicina, tanto del lado del paciente como el médico desde la casa. Los ámbitos de donde nosotros interactuamos ahora son distintos.
Y eso ha obligado durante este periodo también a demostrar que se puede hacer y se puede hacer bien. De otra manera, hoy día un médico puede hacer una atención desde su casa, desde un prestador de salud o desde cualquier otro lugar, si tiene buena infraestructura y buenas capacidades para hacerlo. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, tenemos que pensar que al normar, tenemos que normar todo el ámbito de posibilidades en el cual este acto se puede generar. Y finalmente, las recomendaciones mínimas también para el paciente. Hay que entender que se requiere el uso de una tecnología para que esto se pueda realizar. Y para esto necesitamos saber también y comunicarle a las personas cómo se puede hacer de buena manera. Las recomendaciones respecto a ya la estrategia global, es importante identificar que las necesidades no siempre deben venir del prestador. Habitualmente tenemos la mala costumbre de hablar que hacemos estrategias centradas en las personas, pero nos centramos en la oferta, en las condiciones para entregarla, y no siempre le preguntamos a la persona cuáles son sus necesidades. Creemos que en este caso cambia un poco el foco y debemos empezar a identificar la necesidad y preferencias del paciente o de las personas donde este acto se puede realizar y cómo se puede hacer. ¿Qué otros elementos hoy día podemos incorporar a la telemedicina que no estamos viendo, pero las personas reflejan que tienen esas necesidades? Es importante medir el impacto de las prestaciones de telemedicina y de las cosas que hacemos. A veces implementamos una estrategia y entre los que estamos creemos que lo hacemos bien, pero objetivamente hay que medir qué impacto tiene. ¿Es más resolutivo? ¿Funciona en todos los ámbitos del proceso de atención? ¿Es costo efectivo? ¿Entregamos la posibilidad de que esto mejore el acceso? ¿O está pensado para un grupo de pacientes y otros no? Yo creo que hoy día tenemos datos para eventualmente empezar a hacer análisis más profundos de esto. Pero también tenemos que pensar que la medición de las actividades que hacemos tiene que estar en el día a día y no solo en forma excepcional. Y finalmente, creemos también que es necesario definir, caracterizar y priorizar grupos de pacientes, centros de salud, prestaciones que se beneficien en los servicios de telemedicina. Esto quiere decir que no todo se hace de la misma manera, debemos focalizarlo. Debemos entender que la telemedicina funciona para algunas cosas y para otras cosas el acto presencial sigue siendo mejor. Y por otro lado, también entender que la telemedicina, igual que cualquier otra estrategia digital, es complementaria a la presencial. No puede ser lo uno sin lo otro. Por lo tanto, el proceso de atención tenemos que considerar los dos elementos. Como conclusión, el principal objetivo de este documento de recomendaciones para una política pública es visibilizar los principales desafíos que enfrenta Chile en la implementación de telesalud y telemedicina, con el objetivo de estimular a distintos actores públicos y privados del ecosistema a continuar fortaleciendo y mejorando las acciones habilitantes. Esto es importante porque una cosa que a mí me tocó ver durante el ejercicio de poder participar es que efectivamente hay muchas opiniones y opiniones que vienen en diferentes ámbitos. Si logramos capturar estas opiniones, vamos a tener mayor certeza que al momento de implementar una estrategia podemos jugar a la segura. Si habitualmente no somos capaces de conversar, lo que puede pasar es que finalmente desarrollemos una estrategia que no sea lo que efectivamente pensábamos todos. Y esto nos pasa habitualmente en nuestro país. Se desarrollan estrategias, pero al momento de implementarlo encontramos que los desafíos son muy diferentes. Yo creo que acá tenemos una oportunidad. Tuvimos un ensayo con la pandemia. Los prestadores y aseguradores abrieron sus puertas para probar iniciativas que nunca antes se habían probado. Ahora tenemos que aterrizarlo y empezar a normar y regular esto, para que le demos continuidad en forma responsable y asegurando que efectivamente la estrategia va a tener continuidad. Acá hay un grupo de colaboradores que participaron, quisimos poner sus fotos también para que algunos se van a ver reflejados acá, pero la colaboración fue bien importante, son diferentes personas, diferentes ámbitos, cada uno aportado desde su lado, y creo que generamos un documento que va a aportar hacia lo que nosotros necesitamos. Agradecimientos al CENS y bueno, a todos los profesionales que colaboraron y muchas gracias. Muchas gracias, Inti, por esas palabras. Antes de continuar, voy a corregir ahí mi pequeño error, ¿no? Creo que le estaba poniendo el nombre artístico al senador Juan Luis Castro, ¿ya? Y menos mal que no dije Pablito Ruiz o algo así medio. Bueno, ustedes pueden ver ahora, por favor, el código QR que pueden descargar. A partir de ahora, la guía está disponible en nuestro sitio web. Inti presentó, la verdad, que un súper resumen de todo lo que fue el trabajo ahí colaborativo. Son más de 40 páginas que describen muy bien de qué se trata. Y no veo el código QR.
recién estaba en la presentación de INTI, ahí está al final. Pero además también está disponible la versión, obviamente, para millennials, la versión resumida de lo que es la guía, ¿ya? Que contempla más o menos unas 12 páginas, ¿ya? El QR más bien está enfocado a la versión larga, así que los vamos a hacer un poco leer, y luego vamos a disponibilizar también a través de los distintos sitios ambas versiones. Ustedes escucharon entonces que INTI presentó un estado actual, muy someramente, en el documento se describe más ampliamente, y ese estado actual recoge ¿no? muchas otras iniciativas, ¿no? Parte, ¿no? Desde una base, Carmen también lo mencionó, INTI también dijo, hay distintas iniciativas y la verdad, como por ejemplo iniciativas que veo acá a Mauricio Matoli con Angélica Avendaño que trabajaron, ¿no? En los lineamientos para la telemedicina, que creo que ese fue un súper documento que fue la base para lo que después fue la telemedicina que estamos implementando, ¿no? Precisamente en la pandemia. Y lo más importante también son estas recomendaciones, ¿no? Que están enfocadas en el qué se debería impulsar en la telemedicina, y creo que ustedes también a lo mejor se quedaron con ese gusto, bueno, de cómo entonces podemos hacer realidad todo lo que está plasmado en ese documento. Y por eso es que llegando a esta sesión final de este seminario, quisimos generar una instancia de discusión entre distintas personas, desde distintas miradas, perspectivas, y que están muy comprometidas con impulsar la telemedicina en nuestro país. Invito entonces a mi querida jefecita, directora ejecutiva del CENS, May Chomali, a quien va a moderar este panel de oportunidades y desafíos para impulsar políticas públicas en telemedicina en Chile. Muchas gracias, Alejandra. No, si me saco la mascarilla me va a salir el micrófono. No sé. Bueno, sí, efectivamente, agradezco a las personas que vinieron presencial. Nos estamos desacostumbrando a estas actividades presenciales, pero un gusto verlos. Quiero agradecer a todas las personas que colaboraron, agradecer a la colaboración público-privada, específicamente al laboratorio Pfizer que nos acompañó en este proceso y que se interesaran además por algo que no les compete, que tiene que ver con la telemedicina. Efectivamente, esto es un documento más de muchos otros que han salido y creemos que todos son necesarios y todos son importantes para aquellos que están impulsando, los que tienen que hacer las legislaciones, tengan un sustento de lo que opinan la gente de a pie, la gente que está haciendo estas prestaciones, la gente que está en los hospitales, la gente que está en las tecnologías, para que lo tengan como insumo para cuando tengan que legislar, regular, educar o lo que fuera. Y por eso no tiene otro objetivo que ser un insumo para aquellos que efectivamente están legislando en favor de nuestros pacientes y de nuestros profesionales, porque esto no solamente toca a los pacientes, sino que a los profesionales de la salud. Y por eso quisimos invitar a personas de diferentes ámbitos, como decía el senador Juan Luis Castro, que además fue compañero mío curso, así que y Chomalí Castro, estábamos bien, lo conozco mucho, así que gracias Juan Luis por aceptar esta invitación. A la intendenta de prestadores, Carmen Monsalve, que nos conocimos por allá por el 2005, cuando estábamos haciendo los primeros estándares de acreditación de hospitales, así que tenemos un foco muy común en el tema de la calidad de la atención. A Angélica, quien tuve el gusto de conocer entrando a este tema y conocer todo su trabajo y su experiencia en el desarrollo de la telemedicina desde la Universidad de Concepción, y a Sebastián Valderrama, que forma parte del comité académico del CENS, él es el representante de la Universidad Católica en nuestro comité académico, que es el hombre más de a pie de todo el grupo, porque él hace telemedicina y tiene que enseñarle a los doctores cómo hacer una buena telemedicina, así que es tremendamente valioso su aporte.
Antes de seguir, quiero aprovechar de decirle a Sebastián que le dé las gracias a su rectoría por habernos prestado este hermoso lugar que tiene tanta historia y que es tan importante de reconocer la trascendencia de las cosas, ¿no? Llenos de libros hermosos. Nos recordó a Harry Potter, pero la verdad que es un lugar hermoso y con mucha tradición, y esperamos que la telemedicina termine siendo una tradición en nuestro país. Antes de pasar a nuestros invitados a la mesa, quiero invitar al senador Juan Luis Castro, que nos va a hacer una pequeña presentación, porque él está en la Comisión de Salud, además del Senado, que están discutiendo la ley de telemedicina. Adelante, Juan Luis. Muchísimas gracias a todos. Como médico y miembro de la Comisión de Salud, hemos tratado de impulsar algunos tips que quiero dejar en materia legislativa sobre el tema, porque creo que me parece que el país necesita hoy día una definición. Ya. Usted me indica, yo no soy menos digitalizado que todos los presentes. Usted me indica, usted me dice. No. Aprieto y no mueve. Usted me indica, usted la pasa si gusta. Bueno, hay un proyecto de ley del 2020, iniciada la pandemia, que busca dar un grado de, yo diría, marco general, que ha tenido demora y que está en una fase, yo diría, bastante avanzada a esta altura, pero dentro de un esquema demoroso, aún así. Voy a ahorrarme algunos conceptos, algunas definiciones que ya se han hecho. Por favor, avanza. Sigamos adelante, sigamos. Voy a dejar esto acá para insumo, pero sigamos. Quiero ir más a la... Sigamos, al proyecto de ley. En cuanto a este es el proyecto, ¿sí? El 31 de marzo del 2020 fue una moción parlamentaria de varios colegas senadores, está con urgencia simple, está en el último trámite en el Senado. Siguiente. Establece la atención a distancia o telemedicina, la prestación de atención de salud que compete a todos los profesionales mediante tecnología de información y comunicaciones con fin diagnóstico, terapéutico, rehabilitación, prevención de enfermedades, lesiones, etc. Además, en condición tanto ambulatoria como de hospitalización, buscando regular el derecho al paciente a informarse sobre las características y condiciones de la atención telemática. Parte integrante en esta esfera es lo que conocemos como la salud digital. No solo proyectando los beneficios de la pandemia, que era en ese instante el fenómeno más fuerte, sino en todas las situaciones que ocurren en el mundo de la salud. La siguiente. Otra. ¿Se acabó? No puede ser. ¿Algo más? Ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que es súper simple, porque esto es prácticamente artículo único. No estoy mostrando aquí el proyecto, ¿ah? El proyecto tiene algunos artículos más, pero esencialmente va en un marco regulatorio grueso y general. ¿Qué es lo que nos ha dicho el Ministerio de Salud? Nos ha dicho, mire, nosotros vamos a enviar una enmienda que debería llegar en el mes de agosto, que lo va a ver la comisión mixta, que es el tercer trámite, que permita hacer más fiscalizable los atributos de consentimiento y de identificación de los profesionales para brindar la prestación en manos de la Superintendencia de Salud, y que así haya un consenso técnico y legislativo que permita darle un impulso y un desarrollo. Y a mí me parece bien, y yo creo que hay cierta demora. Lamento que no esté el Ministerio de Salud acá, entiendo que se le invitó, me dice May, pero no está. Creo que es muy importante que la autoridad esté presente en eventos de esta naturaleza. A mí me ha tocado ir al Hospital Digital hace poco. Entiendo el esfuerzo que ellos vienen haciendo desde el 2018, 2019 en adelante, que es muy valioso, pero también entiendo las limitaciones, porque en materia de salud mental, a mí no me cuadra
que la atención de psicólogo sea por 15 minutos y que las cosas que se atienden sean solo las ideaciones suicidas o los trastornos de pánico, porque eso es lo que se alcanza a ver en 15 minutos, por ejemplo. Me parece que la conexión con la red asistencial debe ser de verdad, porque cuando ocurre el problema de que el doctor de la plataforma le da una orden a un paciente o hace una evaluación y esta evaluación o esa orden no es reconocida en la red de salud y vuelve de cero a iniciar un proceso del paciente, estamos en un problema, porque no hay conversación entre las instancias. Todo eso se puede resolver, pero falta cómo resolverlo, cómo hacerlo efectivamente. Sé que hay otra experiencia en el Servicio de Salud Metropolitano Sur, en materia de atención primaria, que se están explorando y desarrollando, que son positivas. ¿Cuál es, yo diría, qué es lo que yo le he transmitido al Ministerio de Salud? Mire, le he dicho yo, aquí tenemos un fenómeno, si vamos al estado de necesidad, que es que hay 3 millones de chilenos que están esperando y que esperan en promedio 600 días. ¿Para qué? Para atenciones de consulta médica de especialidad y o de cirugías. Ese es el drama, post pandemia. Entonces, claro, uno no puede decir telemedicina a todos porque no van a estar operando gente por telemedicina y nada de eso, pero hay un conjunto de prestaciones, canastas de prestaciones que sí podríamos abordar de inmediato. Por ejemplo, la salud mental. La salud mental, por definición, puede ser hecha por telemedicina. Yo conozco una cantidad de amigos nuestros con la MEI, que éramos compañeros de curso, psiquiatras, que siguen haciendo, incluso se van de viaje, están en el exterior y están haciendo la consulta a sus propios pacientes. Y perfectamente bien, no hay ningún problema porque se puede hacer. 2, he visto fenómenos de telemedicina que son videollamadas por WhatsApp y que se califican de telemedicina. ¿Me explico? O sea, estamos hablando de algo que está bien, uno puede en una emergencia decir, salgamos del paso. ¿A quién de los que somos médicos no nos toca atender un caso, un seguimiento, responder sobre la marcha? Pero aquí estamos hablando de una estructura mucho más profunda, donde yo recojo la intervención del doctor Paredes, que me parece a mí que es clara en cuanto al sentido de cómo debe estar este marco regulatorio, y me atrevo a pedirle al doctor Paredes que su informe pueda ser presentado a la Comisión de Salud del Senado, porque creo que esto es un pilar orientador, que incluso todavía puede permitir enmiendas y modificaciones al texto legal, y que sea acorde justamente a la necesidad, porque aquí se trata no de hacer una ley por hacerla, se trata de hacerla y que tenga un soporte que permita hacerla viable. En resumen, destaco lo siguiente de la información previa. No tenemos hoy día los médicos más jóvenes formación de pregrado en telemedicina. Punto muy importante a la formación médica. 2, nos falta más cultura médica a los propios médicos del consentimiento en este mundo de la telemedicina. 3, ¿cómo hacemos que la privacidad de la información y las plataformas de información puedan ser compatibles? Yo soy senador de una región que es la de O'Higgins, donde el sistema Fonendo que se usa allá en las plataformas digitales vive en crisis permanente. Y no sé con quién puede conversar ese sistema, realmente. Hasta el punto que, le voy a decir algo bien pedestre, pero el mes pasado, como no se había pagado la cuenta de Entel, que era el servidor de las plataformas, y no se renovaba el contrato todavía desde el Ministerio de Salud, el proveedor dijo, yo no hago mantenciones mientras no me renueven el contrato, y en O'Higgins tuvimos el fenómeno de que usted iba al hospital regional, que es moderno, va a pedir la hora, había un paciente y la plataforma entraba y salía, se caía cada 2 o 3 minutos y las filas ni se las explico, eternas de la gente porque el sistema no funcionaba para la entrega de horas. Estamos hablando de una cosa que uno dice, siglo XXI, pero ocurre. Y si quiere conversar un servicio de salud con el del lado, con el del Maule o con uno metropolitano, tampoco hay conexión por esa plataforma. ¿Me explico? O sea, tenemos un problema mucho más atrás, diríamos nosotros, en el estado en que nos encontramos hoy día en la conversación digital dentro del sistema de salud. Si la prioridad política
del Ministerio de Salud, del Estado, del Gobierno, es absorber el drama de las listas de espera, hay un deber moral y un deber social de implementar telemedicina en todo lo que sea posible. Ese es mi planteamiento. O sea, esto no es un hobby y un lujo de los que se dedican a la cosa tecnológica y les gusta lo digital. No. Esto ya entró en otra esfera, que es la esfera de la toma de decisiones regulatorias y la implementación de medidas concretas. Porque yo no podría entender ni soportar que sigamos teniendo esas horrorosas listas de espera y no tengamos un instrumento disponible, con profesionales disponibles, para poder absorber por la vía de la telemedicina el drama social de alguien que espera 2 años para ser atendido. Incomprensible. Entonces, yo por eso quise estar aquí, agradezco a la MEI que me haya invitado, quiero impulsar este proyecto con mucha fuerza, quiero que salga rápido, eso es lo que yo le he transmitido a las autoridades, y pienso que nuestro país este año tiene que tomar una definición concreta de cómo hacer las cosas de mejor manera, cómo el mundo digital se abra y logre que la medicina y la salud pública entre y tome esto como un instrumento que no lo va a soltar nunca más. Y eso requiere un esfuerzo cooperativo. Por eso los felicito a ustedes, a la dirección del CENS, a todos los que están hoy día presentes en esto, porque creo que tenemos que navegar con mucha más agilidad todavía para que esto sea una realidad lo antes posible. Muchas gracias. Angélica, no se nos vaya a accidentar, doctor. Soy de a pie. Entonces, El doctor de a pie, sí, era un pie nomás el doctor. Yo le voy a pedir que nos separemos un poquito para poder sacarnos las mascarillas, porque es más fácil. muchas gracias. Gracias. Para el audio, más fácil. Más, sí. Gracias. Ya. Estamos más de 1 metro. Por estar acá, a todos nuestros invitados. ¿No se escucha? Ahora sí. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Muchas gracias. Y la idea es, como decía Alejandra, es tratar de bajar un poco del deseo, de lo que nos interesaría, de cómo hay que hacerlo, qué es lo que hay que hacer, a cómo llevarlo a la práctica. En este momento existen en nuestro país diferentes tipos de experiencias de implementación de telemedicina, que son los centros de telemedicina o los servicios de telemedicina o el mismo hospital digital versus la telemedicina en los servicios o la telemedicina en los hospitales. Nosotros, como recomendación, estamos promoviendo de que la telemedicina esté inmersa en los servicios, en las especialidades, en los hospitales, en toda la red asistencial versus la concentración de servicios de telemedicina. Me gustaría, uno, conocer cuál es la opinión de ustedes, ¿no?, en esta temática y cómo lo implementamos, o sea, cómo logramos que un hospital, un servicio de medicina interna o un servicio de nefrología incorpore la telemedicina dentro de su quehacer, o se incorpore dentro de los programas de salud. Quisiera, no sé quién quiere tomar la palabra primero. Carmen. Bueno, nosotros como... perdón, estoy como la costumbre. Sí. Bueno, nosotros como superintendencia estamos... ¿Se escucha? Como superintendencia estamos fuertemente comprometidos con este desafío de telemedicina. Creemos que efectivamente, tal como lo señalé al inicio, hay que darle un enfoque de sistema a la telemedicina, ¿ya?
y es indispensable incorporar, como dice May, nosotros creemos que es indispensable incorporar la telemedicina desde la mirada de los programas y de los servicios dentro de los prestadores de salud, ¿ya? Pero para eso necesitamos avanzar y yo creo que una de las cosas por lo que estamos hoy día en este debate, nosotros llevamos muchos años también tratando de impulsar desde la superintendencia un marco que recoja las prestaciones de telemedicina, un marco regulatorio, un marco normativo que sustente, porque no solamente desde la mirada de cómo instalarlo desde el rol rector desde el Ministerio de Salud, sino también de cómo poder ir dándole sentido desde la mirada de instalar esto con un eje desde, como les decía, de la calidad de atención, pero que esté sustentado en una ley que nos permita tocar todos los ámbitos que implica instalar esta telemedicina desde la mirada de los programas. Nosotros creemos que sí, yo creo que como superintendencia lo hemos conversado, lo hemos discutido, hemos trabajado con el Ministerio hace ya varios años en esta mirada de cómo enfocar la telemedicina. No es fácil porque de partida requiere también, se dio un paso importante con la pandemia de incorporarla como con codificación de financiamiento de las prestaciones, en la libre elección. También hay que verla desde la mirada de la atención institucional MAI en el público. Y yo creo que ahí el FONASA obviamente juega un rol relevante, igual como tienen que jugar los seguros privados de salud o actuales, ¿no es cierto?, instituciones de salud previsional. Tenemos la esperanza, ¿no es cierto?, con este compromiso gobierno de poder cambiar y hacer una reforma de salud, que eventualmente en este nuevo modelo del Fondo Universal de Salud se recojan estas inquietudes, ¿ya? Porque tienen que ir de la mano los programas también con un financiamiento y un cambio cultural que quizás es el más difícil de implementar en los prestadores de salud, un cambio cultural de cómo motivamos y sumamos a los profesionales de las distintas disciplinas que hay en los prestadores a esta modalidad de atención, que yo creo que es lo más difícil, porque no hay una formación de pregrado, como decía el senador y como decía el doctor. Por lo tanto, significa hacer un cambio cultural de profesionales que ya llevan una lógica de años funcionando desde otra perspectiva de la atención presencial. Y eso toma tiempo, hay un cambio organizacional que hacer en las instituciones de salud para implementar este tipo de programas de prestación, pero tiene que ser incorporado dentro de los programas, dentro de los servicios, en todas las áreas, de forma transversal. Y ese cambio cultural yo creo que va a depender mucho de cómo queramos impulsarlo desde la mirada del Poder Legislativo, ¿no es cierto?, y desde la mirada de gobierno y la prioridad que se le quiera dar y cómo armamos el modelo de instalación de este sistema con todos los ejes que lo componen, financiero, regulatorio, de calidad, de control, supervisión, ¿no es cierto?, y de la seguridad en las plataformas tecnológicas que van detrás de este tipo de atenciones. Gracias, Carmen. Yo le quiero preguntar a Sebastián, como director del Centro de Telemedicina de la Red UC, ¿cómo fue la gestión de la formación del centro y cómo se fue incorporando dentro de toda la red de atención de la universidad? Si bien es cierto, una universidad privada, pero puede ser un modelo, entre comillas, para el resto de los prestadores. Sí, no, muchas gracias y quizás hacer un breve resumen. Yo, y mientras escuchaba al senador, como haciendo una pequeña historia, nosotros un poco partimos en este viaje de la telemedicina. Nosotros somos la Red de Salud UC Cristo, parte de la Universidad Católica, un centro súper terciario, con un sello evidentemente terciario de alta complejidad, y partimos con un problema clínico, y ahí me gusta esto de ser médico de a pie, un poco cojo ahora, pero de a pie, de que veíamos que habitualmente derivaban muchos pacientes que nosotros encontrábamos que eran, comillas, de fácil resolución, y nos llegaban pacientes de Arica, Punta Arenas, y desde hace 5 o 6 años que hemos tratado de avanzar en modelos de telemedicina hospitalaria, es decir, de cómo ser capaces de, en programas de atención de otros servicios de medicina interna, yo soy internista, o otros servicios de intensivo, poder atender a colegas de distintos hospitales de distintas complejidades. Y en eso nos pilla la pandemia y probablemente hemos vivido todos los problemas que aquí comentan. Tuvimos que nosotros capacitar a 600 profesionales
con cero conocimiento tecnológico en atenciones, tuvimos que capacitar a nuestros pacientes, hoy día llevamos más de 250.000 atenciones, siempre en la esfera de alta complejidad, y yo un poco recogería uno que claramente esto tiene que estar en el marco de un programa de atención. La telemedicina no es algo aislado, sino que es parte de un programa, un modelo de atención. Dos, sin lugar a duda, y hoy día 40% de nuestros pacientes son de fuera de la región metropolitana, es decir, de verdad, y nosotros estamos ahora a punto de publicar los datos de que facilita el acceso. No lo lleva a cero, obviamente hay barreras como en todo, pero facilita el acceso. Y tres, sin lugar a duda, hay resolución. Hay condiciones, hay patologías, hay especialidades en que es más o menos, y también eso lo tenemos bastante tabulado, pero hoy día cerca del 90% de las consultas se pueden resolver. Y yo probablemente otro punto que siento que es bien interesante y que quizás es parte de nuestro rol SENS en el área más universitaria, el tema de la formación. Nosotros le hemos dado como universidad aquí, yo además soy profesor, le hemos dado mucho fuerza a cómo formar y nos hemos topado con un gran vacío de profesionales. Hoy día lo que pasa en Chile es que hay muy pocos profesionales que tienen un nivel como para generar y como para formar alumnos de pregrado. Todas las facultades de medicina hemos ido creciendo, nuestras escuelas de posgrado, y por lo mismo es que creo que instancias como esta cobran mucho más valor. O sea, hoy día si uno revisa cuántos profesionales hay como la doctora, en Chile la verdad hay muy pocos, y probablemente lo que tenemos que aquí es asociarnos y de verdad generar alianzas entre las distintas universidades, públicos, privados, centros de formación técnica, para ser capaz de formar no solamente a los médicos y médicas, sino que a nuestros kinesiólogos, a nuestros odontólogos, a nuestros técnicos a nivel superior de enfermería. Así que al menos con ese guante en nuestro espíritu universitario lo recogemos más que nunca, y seguro espero que como universidad y como SENS podamos hacer cosas interesantes en la formación. Bueno, eso era mi segunda pregunta y va para Angélica, porque efectivamente nosotros en este paseo, digamos, que tuvimos que hacer para generar este documento, nos encontramos con mucha resistencia. No, pero es que cambiar una malla curricular es muy difícil porque la carrera está acreditada por 7 años y va a dejar de estar acreditada si cambio mi malla, no es necesario cambiar la malla, y todas estas dificultades, no, las universidades no nos pescan. Un personero del Ministerio de Salud, cuando hemos impulsado la incorporación de estos pregrados, Angélicas Avendaños no hay en todas las universidades, digamos, o Mauricio Matoli, que está en la UDD, o Sebastián, que está en la Universidad Católica, y tú, Angélica, en la Universidad de Concepción. O sea, ¿qué estrategia tenemos que usar para que efectivamente las universidades entiendan de la necesidad de incorporar estas competencias en sus mallas curriculares? ¿Cuál fue la estrategia que usaron ustedes, o cómo desde el punto de vista legislativo podemos decir, mira, no sé, ¿cómo conseguimos? No, pero es que si los jóvenes saben, porque los jóvenes son nativos digitales, no es necesario incorporar estas competencias. Nos encontramos con esos discursos, digamos. ¿Cómo logramos o qué estrategias usamos para que las universidades incorporen definitivamente estas competencias en sus carreras de pregrado? Le quiero preguntar a Angélica, y después ojalá el doctor Castro nos pueda decir si del ámbito legislativo hay algo que se pudiera hacer al respecto. Gracias, May. Angélica. Bueno, gracias por la invitación. Para nosotros desde región, desde la mirada regional, tiene mucha importancia participar en estas instancias, en estos eventos. Creo que, tal como señalaba el doctor, tenemos una historia. Hay una historia detrás desde hace más de 15 años que desde la universidad hemos ido impulsando desde región el tema de la telemedicina, la telesalud y la salud digital. Y partimos desde la academia también haciendo un breve recorrido, instalando en la cultura de los estudiantes y los académicos de la facultad en un modelo de gestión del conocimiento para impulsar la telemedicina en la Universidad de Concepción. Partimos desde esta mirada académica y visualizamos en ese tiempo, les estoy hablando 15 años atrás, la necesidad de incorporar al menos esta motivación en los estudiantes, porque sabíamos que eran las generaciones que iban a estar hoy día
prestando servicios a la comunidad. Bueno, la historia nos ha dado la razón en el sentido de que efectivamente íbamos por el camino correcto. Sabemos que los profesionales, los clínicos, que están enfrentados a situaciones con pacientes, con comunidades, en temas de salud y enfermedad, necesitan de herramientas, de conocimiento, de competencias que van más allá de lo que tradicionalmente hemos estado acostumbrados a realizar, que es el mundo presencial. Y en nuestra postura y en nuestra visión, y esto no lo digo a título personal, sino que la experiencia de estos años de trabajo con el equipo de la universidad y con el actual Centro Regional de Telemedicina y Telesalud, que ha sido un continuo de la unidad de telemedicina, pensamos que en realidad estas competencias tienen que ir integradas al perfil profesional. No van carreras aparte, no es que la telemedicina por un lado y la virtualidad por un lado y la presencialidad por otra. Creemos que esto tiene que ser integrador, creemos que el profesional, el clínico, el técnico que está en una isla en el sur y que tiene la posibilidad a lo mejor de conectarse porque tiene las habilitantes tecnológicas y ha sido formado en alfabetización o en capacitación para poder utilizar estas herramientas, tiene el criterio clínico y el juicio clínico para poder estar en mano a las herramientas que pueden ser tanto presenciales como virtuales, ¿cierto?, para resolver un problema de salud o enfermedad o hacer un seguimiento y continuidad del cuidado de un paciente determinado. Y hemos ideado en este andar un modelo que hemos denominado el BeHealth, este mezcla híbrido, porque también caemos de pronto por esto de regular, en ir solamente llevando por un canal o por un silo estas como especializaciones. No son especializaciones, son, como bien lo decía el doctor y como bien lo señalaron ustedes también en sus intervenciones anteriores, son de verdad competencias que se tienen que integrar. Así como cuando presentamos el tema de queremos servicios centralizados, queremos soluciones propias, queremos algo que esté uniformado, todo regulado, normado. La verdad es que a nosotros, nuestra experiencia, lo que nos ha enseñado, porque tenemos tanto que aprender todavía, pero algo hemos aprendido en el camino, es que tenemos que preparar a los clínicos que están en formación desde el pregrado, ¿cierto?, en estas competencias, integrando a los perfiles profesionales, y en eso hemos ido trabajando paralelamente desde RUTE, la Red Universitaria de Telemedicina de Chile. Tenemos un SIC, que es un grupo de especial interés, que está trabajando en la formulación. Aquí tenemos a algunos académicos que están formando parte de ese grupo. Veo a Sandra, que está de SANS, hay académicos, hay gente, personas que están a lo largo del territorio nacional trabajando en un marco de competencias de salud digital, de competencias digitales para la salud. Y en ese sentido creemos que, por ejemplo, se puede hacer alianzas con otros sectores que pueden regular también esto. Por ejemplo, motivar en las acreditaciones de las carreras de la salud, incorporar algunos elementos que validen, ¿cierto?, y que regulen de alguna manera la incorporación de estas competencias en las mallas curriculares. Si cuando yo voy a acreditar una carrera y soy el ente acreditador, ¿cierto?, voy y tengo que verificar que efectivamente hay este tipo de situaciones para poder motivar e incentivar a las casas formadoras en este sentido. Ni hablar de la formación de posgrado y la formación continua, habilitar, por supuesto, en los centros de salud. Igual, una estrategia interesante es, por ejemplo, la acreditación de los centros de salud. Tener en alguna CAPIT, ¿cierto? A ver, usted tiene recurso humano capacitado, formado para hacer prestaciones de salud. Y así vamos traccionando el sistema y vamos avanzando en una manera propositiva y no levantando barreras, sino que al contrario, haciendo que esto vaya progresando a medida que va pasando el tiempo y que vamos aprendiendo de la experiencia, como bien lo decía el doctor. Bueno, Angélica dice, tengo 15 años y 10 años y puede verlo
no tenemos tanto tiempo, Angélica, creemos que tenemos que avanzar un poco más rápido, por eso utilizar las experiencias de otros son tremendamente importantes. También se acaba de formar la red universitaria para impulsar la telemedicina desde el Ministerio de Educación, que también está, digamos, en el cual como el CENS también estamos colaborando en esa iniciativa. Pero, ¿qué pasa con las universidades? ¿Cómo hacemos para que las universidades efectivamente se motiven, digamos, a hacer cambios? Porque lo ven complicado cuando su carrera está acreditada por los próximos 7 años. No puedo modificar mi malla, dicen, digamos. Aló, ahí sí. Lo peor que le puede pasar a un político es que no pueda hablar. Que quede silenciado. Yo quería, tomando lo que dice May, si hay un problema que tienen las universidades para no colocar en el pregrado con fuerza, esto tiene que ver con los parámetros de acreditación, las evaluaciones, los puntajes. Se vive por eso, se respira por eso. Si lo llevo a los servicios de salud, ¿por dónde respiran? Por las deudas. Por las deudas, por los pagos. Esa es la herida permanente. Y todo, si uno conversa con un director de salud o de hospital, todo su problema es cómo mi productividad de mi lista de espera se compatibiliza con mi nivel de deuda. Y yo tengo un jefe que está arriba, que me chicotea, pues dice, tengo que achicar mi brecha de deuda, como sea. Tengo por abajo una comunidad que me está golpeando la puerta porque quiere atenderse. Y tengo médicos que tienen un sistema de jornada que a mi juicio es obsoleto. No se va a poder hacer ningún cambio en todo esto y en muchas otras cosas más si no cambiamos el régimen de jornada de trabajo médico. Porque que hoy día tenemos estas jornadas parciales, pequeñitas, de 11 horas, de 22 horas, y por la tarde esos mismos colegas le venden servicios vía compra de servicios al hospital para las prestaciones auge, ¿de qué estamos hablando? Yo no sé si ustedes conocen algún otro aparato del Estado en donde el funcionario del Estado a cierta hora deja la chaqueta de funcionario del Estado y se convierte en un vendedor de servicios a su empleador. No es muy lógico, ¿verdad? Pero esas cosas ocurren. Le voy a poner otro ejemplo. Me tocó estar el lunes en la comuna de Navidad. Jana. La gente ahí, para hacerse una radiografía de tórax, tiene que ir a Litueche, que está a 45 minutos en vehículo. Y para una ecografía tiene que ir a Santa Cruz, que está a 1 hora y media. El logro de lo que tenían ese día era que por fin el hospital para hacer, o sea, el consultorio para hacer exámenes de sangre se los podía hacer en la comuna, porque antes los mandaban a Marchihue, a 1 hora. Perdone que les coloque estos ejemplos, pero si nosotros tuviésemos imagenología por telemedicina, estoy hablando de algo que es súper de perogrullo en la historia de la telemedicina, le estaríamos resolviendo un pequeño problema a la gente de esa comuna que está, imagínense cómo está. Si le dan 1 hora de ese hospital para el Hospital Regional de Rancagua para un dermatólogo, como me tocó que me lo mostraron, y le ponen la hora a las 8:30 de la mañana, ese enfermo tiene que salir alrededor de las 4:30 a 5 de la mañana para llegar, pues son 3 horas y media para llegar al otro lugar. Entonces uno se pregunta, algo está mal aquí, porque todo el sistema funciona con un grado de inercia tal que parece que es siempre más de lo mismo, vamos siguiendo una pausa más o menos reiterada de caminar, mientras la tecnología, la informática va en otro circuito. Y que no es que uno sea más caro que el otro, porque parece que no hay un cruce de intereses y propósitos que permita hacer esto correctamente. Y que debe hacer además con una mezcla público-privada. Porque yo pregunto, si los hospitales hoy día se gastan casi el 30% del presupuesto, que es la cifra, en compra de servicios externos, yo digo, ¿cuál es el problema, cuál es la urticaria de no decir, mire, yo quiero comprar
estos servicios de telemedicina con este paquete de especialistas que me resuelvan los problemas de Navidad, de la comuna X, de tal lugar, porque eso es lo que me resuelve los problemas y no la presencialidad para ciertas prestaciones. Si yo coloco al privado bajo reglas públicas, ¿cuál es el problema? ¿O no? Esa es la definición que tiene que hacerse, me imagino yo, lo antes posible, porque creo que este desafío tiene un sentido de urgencia. Esto no es una retórica que solamente nos entretenga a los que tenemos interés, sino que tiene que entrar a la médula de lo que es la autoridad sanitaria y que esto se traduzca en logros concretos. En pocos minutos más me toca ir, el presidente de la República va a anunciar el fin del copago para los grupos C y D de FONASA, institucional. Bien, me parece bien. ¿Pero se resuelve la lista de espera? Ya, entonces vamos buscándole cómo resolvemos las cosas en serio. Y yo creo que eso es, me parece a mí, un camino que tenemos que profundizar y por eso valoro esta instancia, en que podamos estar todos los actores, o una parte, porque falta el Ministerio de Salud, abordando el problema. Gracias, Juan Luis. Carmen. Sí, solo complementar, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice acá el senador. Nosotros, como Intendencia de Prestadores, que tenemos el deber de resguardar el cumplimiento de la Ley de Derechos de las Personas, más del 50% de los reclamos de los pacientes que son FONASA tienen que ver justamente con oportunidad de atención, por lista de espera no GES, ¿ya? Por no acceso a interconsulta especialista principalmente, cirugías también, pero también una parte importante tiene que ver con consulta especialista, exámenes o procedimientos, ¿no es cierto?, postergados. Entonces es necesario, obviamente, buscar estrategias que nos permitan solucionar o avanzar en disminuir esa brecha, porque no vamos a solucionar el problema probablemente en un corto tiempo, pero hay que ir disminuyendo brechas. Pero volviendo y sentándonos también en las competencias de las personas, yo creo que efectivamente sí, hay que buscar un mecanismo en el pregrado de cómo instalarlo, pero también si sacamos una ley, ¿ya?, que instale, ¿no es cierto?, la telemedicina, nos vamos a enfrentar, porque las políticas públicas se definen, en la parte compleja es la implementación, ¿ya? Entonces, normalmente cuando se definen y sale una ley, está la expectativa de las personas que entra en vigencia la ley, hay que empezar a cumplirla. Pero a veces no nos hemos preparado como sector y como sistema para poder responder al cumplimiento de esa normativa. Entonces tenemos que también tener la altura de mira y resguardar, si bien queremos hacerlo pronto y queremos impulsar esto luego, de resguardar esos riesgos, porque generamos falsas expectativas a las personas. Nosotros lo vivimos como Intendencia. Sale la ley Mila, la ley Dominga, todas las leyes, muchas sin financiamiento, ¿ya?, sin preparar al sistema. Y al día siguiente están ingresando los reclamos por no cumplimiento. Entonces también ahí tenemos una responsabilidad desde el Poder Legislativo, desde el Poder Rector, de instalar estas políticas públicas, pero tomando todos los resguardos. ¿Y cuál va a ser el tema? En los establecimientos que ya están, donde ya tenemos un equipo de profesionales, ¿no es cierto?, multidisciplinario, de técnicos instalado, que ya no tuvo formación de pregrado. El desafío, ¿dónde está? ¿Cómo cerramos la brecha de las competencias de esas personas para que se involucren, ¿no es cierto?, en esta nueva modalidad, en esta nueva estrategia? Y eso significa probablemente, como dice el senador, que los directores de hospitales van a decir, bueno, pero para gestión y desarrollo de las personas necesito fondos, necesito recursos, necesito aumentar las glosas presupuestarias probablemente, o el subtítulo, ¿no es cierto?, correspondiente para poder entregar capacitación, para poder cerrar brechas, y necesito tiempo. Y eso es un desafío que también tenemos que mirar en estas discusiones, porque normalmente nosotros hemos revisado el proyecto de ley, nosotros hemos trabajado desde hace mucho rato viendo cómo se puede instalar esto. Al proyecto creo que le faltan, tal como dice el senador, muchos puntos que afinar, y probablemente es muy bueno que vaya a entrar a una comisión mixta, donde tengamos la mirada del CEN y de todas las instituciones, porque efectivamente hay que resguardar los derechos, hay que pensar en las personas que van a recibir las atenciones. Ese es nuestro foco. Cuando instalamos una política pública, ¿cómo le va a llegar a esas personas? ¿Y cuál va a ser la demanda, las expectativas de las personas respecto a esa política pública? Entonces hay que ser súper responsables en cómo la instalamos. Y nosotros, yo creo que tuvimos la experiencia con May, lo decía al inicio,
nos tocó vivir la primera reforma. A mí me tocó llegar a la superintendencia en 2005, cuando se instaló la superintendencia. Y nos tocó el gran desafío de instalar los sistemas de acreditación, ¿no es cierto?, de calidad en salud, para ver cómo hacíamos operativa la garantía de calidad. Y si bien estaba en la ley que salió, ¿no es cierto?, el 2005, 2004, ¿no es cierto?, pero ya entró casi en régimen el 2005, la garantía de calidad recién se vino a exigir el 2013 en una primera parte y el 2016, y tuvimos todo ese lapso de tiempo para instalar los mecanismos, ¿no es cierto?, que pudieran dar sustento a esta política. Y partimos de cero. Y partimos con una competencia de personas que no existían en calidad. Ni siquiera existían las oficinas de calidad en los hospitales. Y las oficinas de calidad no existían como oficinas. Era la misma enfermera encargada de infecciones asociadas a atención en salud la que tenía que ver calidad, que no tenía la formación. Y se tuvieron que cerrar brechas. Yo creo que hoy día tenemos menos tiempo. Tenemos que hacerlo más pronto. No podemos esperar a lo mejor 5 años, 10 años. Tenemos que, ojalá de aquí a que termine este gobierno, dejar instalada esta política. Pero hay que ver cómo lo hacemos pronto, pero sí correr riesgo, ¿no es cierto?, de dejar algunos ejes o pilares a medias, porque finalmente no va a tener el resultado que todos queremos. Y uno de esos es lo que mencionaba también, la calidad. Y por eso es que para instalar estándares también de calidad en este tipo de atenciones, que yo creo que lo vamos a impulsar, lo podemos hacer hoy día con los establecimientos, con los hospitales, pero probablemente en muchos otros servicios de telemedicina, incluyendo el hospital digital, que es imposible aplicar porque no tiene una estructura de una regulación y una autorización atrás y un financiamiento propio. Entonces, también hay que tirar ideas y ver cómo resguardamos todas esas falencias que hoy día tiene el sistema que todavía no está en la normativa. Entonces tenemos tiempo de poder instalarla, a lo mejor como corresponde con todas estas variables, para que después no nos jueguen en contra con los resultados. Sí, efectivamente, todas estas iniciativas y estas estrategias tienen que ser, como decía un colega y amigo mío, sin prisa, pero sin pausa. Habitualmente, digamos, o cuando lo hacemos demasiado rápido, estas cosas se caen así como las construimos, pero habitualmente cuando no tenemos prisa vamos haciendo pausas, cosa que quita, digamos, el entusiasmo de los grupos. Así que sin prisa, sin pausa, nosotros desde el CENS no les queda ninguna duda de que vamos a impulsar que esto se siga conversando, y de hecho cuando el senador Castro invitó al doctor Paredes, le digo, senador Castro, que yo mandamos una carta pidiendo que nos invitaran a la Comisión de Salud, digamos, dirigida al presidente de la Comisión de Salud del Senado, con copia a usted para que nos puedan recibir para presentar el documento. Y a propósito de las expectativas que dice Carmen, y esta es la última pregunta, la gente puede llegar a pensar, digamos, de que se están introduciendo la telemedicina y vamos a hacer telemedicina, le van a solucionar todos sus problemas. Y por lo tanto nuestra comunidad también necesita una alfabetización digital en salud. ¿Quién a juicio de ustedes tiene que hacerse cargo de alfabetizar a la comunidad en qué es lo que puede esperar, qué es lo que no puede esperar, que no es cosa de tomar su teléfono y su WhatsApp para tener una teleconsulta, pero como si me dijeron que de la telemedicina, ¿cómo llegamos a la comunidad? ¿Qué responsabilidad social tenemos todos, o quién debe hacerse cargo de hacer esta alfabetización digital para la comunidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién quiere contestar? Sí, decirte que la gente necesita en el campo misterioso de la salud una orientación, sea como sea. Si la gente no la encuentra en un centro de salud, la gente va a una farmacia y pregunta en el mesón de la farmacia. ¿O no? ¿Cuántas veces lo han visto ustedes? ¿Sabe que a la niña le duele esto, otro? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando yo le pregunto a la gente del SAMU, prácticamente el 30-40% de las llamadas telefónicas terminan siendo una orientación telefónica a alguien que cree que tiene una urgencia.
Porque una cosa es que el médico diga esto es una urgencia y otra cosa es lo que siente cada uno, que es 1000 veces más grande respecto a lo que es una urgencia. En eso todos los métodos tienen un valor, desde la llamada, lo importante es llegar con un mensaje. Le digo otra cosa, en los hospitales de baja complejidad e incluso en varios de mediana y alta complejidad, más de 1/3 de las consultas están en la categoría C4, es decir, la que puede esperar, la que no era urgencia, para que hablemos la cosa, la que no era urgencia, la que debió haber ido al consultorio y no llegó, o no pudo, o no tenía hora. Entonces, yo creo, respondiendo a tu pregunta, que hoy día la gente está en el modo digital para vivir su vida, la gente ya tiene una noción. Los adultos mayores de a poquito también, de a poco, van entrando. Hoy día eso ya es más fácil. Creo que en el campo de la salud tenemos que precisar calidad en las cosas que hacemos, privacidad e idoneidad de quien otorga la prestación, porque hoy día hay mucha medicina irregular. Estoy siendo diplomático en los términos. Medicina irregular, todos se las dan de... o hay sectores que lucran a partir de, ¿me explico? Entonces, acreditación, idoneidad, privacidad, porque las redes sociales obviamente son muy profusas en eso. El terreno está, pero yo creo que tenemos que institucionalizarlo. Yo creo que ese paso es el que falta, es decir, que aquí hay una matriz, por eso yo no es que me enamore de la idea del proyecto de ley, pero me parece que es un instrumento que le da un formato, un encuadramiento definitivo, y que si ustedes, la superintendencia, van en la misma dirección, podemos esto darle un contexto. No basta, yo en Rancagua, por ejemplo, que es mi zona, tengo Integramédica y la red UC, que tiene telemedicina en Rancagua, para ciertas cosas, no para todas las prestaciones, ciertas cositas bien precisas, pero se usa en puntos determinados. Bien, ¿por qué eso no va a poder ser posible en una integración mayor? Sobre todo si viene lo que se denomina un piloto de universalización de la atención primaria de salud. Ese es el modelo que viene, o el piloto que se va a empezar a hacer ahora en la próxima semana, con mayor razón. Por ahí va la cosa a mi modo de ver. Bien, muchas gracias, senador. Quisiera que dijeran unas últimas palabras, Carmen, Angélica, para invitarlos a un café. Decirles que vamos a seguir impulsando estas recomendaciones, podemos después revisarlas y volver a, digamos, esto no es un documento estático, las cosas van cambiando, nuestra gente va cambiando, y vamos a seguir impulsando la colaboración público-privada, interdisciplinaria, transdisciplinaria, como se está denominando ahora, y les doy 2 minutos para que terminemos las intervenciones. Carmen. Sí, bueno, para cerrar, pero sin dejar de lado lo que acaba de decir el senador, efectivamente este proyecto de universalización de la atención primaria y salud, que es un gran desafío país y que quizás pasa a ser la piedra angular de la reforma de salud, ¿ya? Donde independiente de la previsión de la persona, acceda a la atención primaria de salud, ¿ya? En un modelo distinto, ¿no es cierto?, integrado, quizás una gran oportunidad también para efectivamente instalar la telemedicina, porque es una estrategia importante en este modelo, ¿ya? Y hay que recogerla. Nosotros estamos como superintendencia, me toca estar en el comité técnico de este proyecto, y uno de los temas obviamente tiene que ver con este tipo de atenciones, ¿no es cierto?, en este modelo de atención primaria de salud. Pero para redondear y finalizar, la verdad es que yo creo que efectivamente tenemos poco tiempo para poder dejar instalada esta política, pero hay que hacerlo sin prisa, como dice May, pero sin pausa, porque efectivamente llegó para quedarse la telemedicina y es necesaria. Por lo tanto, tenemos que aunar esfuerzos, y eso significa ocupar todas las instancias que nos permitan aportar en esta mirada
de cómo se va a instalar este modelo y este sistema, no solo desde el punto de vista legislativo, ¿no es cierto?, que le va a dar sustento de todas maneras, o sea, tiene que darles el marco, pero sino también desde la mirada de cómo protegemos los derechos de las personas en este tipo de atenciones, y ahí tiene que ver mucho con los derechos en salud, en la privacidad, ¿no es cierto?, el trato digno, el derecho a la información, el resguardo de la información, el manejo de los datos, de la información que está en la ficha clínica, que son los dueños de su ficha clínica la persona, ¿ya? Cómo hacemos las notificaciones, temas tan, a lo mejor detalles que en la discusión hemos tenido y que lo hemos recogido, de alguna manera lo recogimos el 2020 ante la pandemia en la circular que hicimos como Intendencia Prestadora, la circular 7, de que fue como la primera regulación que le decía yo que salió respecto a televisión, cómo resguardamos, ¿no es cierto?, la notificación GES, cómo resguardamos el consentimiento informado a través de estas atenciones, ¿ya? Cómo resguardamos las imágenes que puedan, cómo resguardamos el lugar físico de quién nos está dando la prestación y quién la está recibiendo, ¿ya? Entonces el lenguaje hay una serie, y también las competencias y la alfabetización. Yo creo que probablemente sí va a haber un grupo al que hay que llegar alfabetizando, y probablemente va a ser responsabilidad de los órganos rectores y con apoyo a lo mejor de desarrollo social, porque forma parte de un cambio de cultura de las personas que la reciben como de quienes la otorgan. Y yo creo que en ese sentido tenemos que seguir trabajando, no aflojar y buscar todas las instancias que hayan para apoyar al Poder Legislativo en la toma de decisiones respecto al proyecto de ley, y obviamente de ahí bajar, como ya lo hemos estado trabajando con el Ministerio, a los reglamentos y a las regulaciones que tienen que haber por parte de la Superintendencia como del Ministerio. Nosotros lamentablemente como Superintendencia también estamos tratando hoy día y está con la iniciativa que probablemente de fortalecer las facultades que tenemos como Superintendencia de Salud, porque como Intendencia de Prestadores también generamos una falsa expectativa muchas veces en los usuarios, porque si bien fiscalizamos, resguardamos el cumplimiento de la ley de derechos, no tenemos hoy día muchas facultades regulatorias o interpretativas de la normativa, y eso nos ata un poquito de manos para poder avanzar en estos temas, y también es un desafío para nosotros que también queremos sortear en este corto plazo, teniendo mayores facultades y poder intervenir de mejor forma en la implementación de estas políticas. Gracias, Carmen. Angélica. Sí, relevar lo que comentaba, ¿se escucha? No me escucho yo, tengo corrector. Relevar lo que comentaban acerca de la alfabetización digital de la población. Yo creo que esa es una necesidad que va a cubrir un periodo de la brecha del ciudadano digital que ya viene emergiendo desde hace un par de años, ¿cierto? Y va a haber un momento en que esto no va a ocurrir. ¿Sí? Vamos a tener una población que va a estar alfabetizada digitalmente. Es unos años que vamos a tener que sortear seguramente, pero mientras tanto es una responsabilidad de múltiples actores. Y todos podemos contribuir en esto. O sea, aquí efectivamente se da la oportunidad de colocar al paciente en el centro, que es como casi un eslogan. El paciente y su familia en su entorno, en su territorio, en el centro, con las capacidades que tenemos para llegar a ese paciente y a esa población en particular. Vamos a tener que desplegar una serie de estrategias y de herramientas desde distintos actores, desde los servicios, desde la comunidad, de las casas formadoras, desde el Estado, que es una responsabilidad social. Sabemos que esto nos beneficia a todos y yo creo que tenemos que jugarnos, porque esta es una tremenda oportunidad que se nos da para que se instale la telemedicina y se instale desde una mirada abierta, que seamos disruptivos en enfocar las distintas necesidades que tiene cada territorio en particular. Porque cuando hablamos de un sistema centralizado, por ejemplo, a lo mejor no responde a las necesidades de un territorio que no cuenta con la llegada o con los especialistas o con las capacidades instaladas que tienen las grandes ciudades, por ejemplo. Entonces, un poco la llamada, y esto lo hemos conversado en las mesas de trabajo de la Cámara, del Ministerio de Salud, a que fuimos también convocados, invitados como actores en esto, y se siente los participantes este clamor desde los territorios,
cómo enfrento mis necesidades, cuáles son las capacidades que tengo, no solamente las tecnológicas, sino que en otras dimensiones también, capacitación, motivación, regulación, cómo integro la telemedicina a mis procesos clínicos, cómo motivo a las personas, usuarios y usuarios internos, en que esto es un beneficio para todos, me facilita la vida a mí como prestador de salud, como equipo clínico que atiende a las personas y también me facilita y mejora la calidad de vida de los usuarios de los territorios de todo el país, o sea, no solamente centrado en las grandes ciudades. Y ahí hay harto que trabajar intersectorialmente. Nosotros en el centro regional estamos conversando con otros actores, con telecomunicaciones, porque si no tenemos carreteras con última milla en los territorios más aislados y más distantes, es difícil que podamos trabajar aprovechando las herramientas de la telemedicina. Tenemos que seguir con lo presencial, tenemos que seguir trasladando a los pacientes en barco, a través de los medios de locomoción para que lleguen a los grandes centros. Pero entonces tenemos un trabajo que es más amplio que solo el sector salud. Está muchos otros actores involucrados y eso es lo que tenemos que llamar. A la colaboración. Exacto. Sebastián. Sí, yo no solo desde un rol más de prestador, yo creo que la telemedicina ha sido un tremendo habilitante para algo que yo creo que se venía dando hace mucho rato, que es la ambulatorización ya extrema de la atención de salud. Y hoy día, cuando yo creo que es súper relevante en todas las políticas públicas que eso esté incluido. Hoy día, finalmente, el lugar de atención de salud es la casa del paciente, el living del paciente, es donde ellos están instalados. Y al menos en la atención médica, hoy día yo creo que eso vía telemedicina se puede lograr y me quedé pegado ahí con el comentario de Navidad, justo hace poquito, este fin de semana, unos estudiantes nuestros estuvieron allá de un poco recoger eso para otras prestaciones probablemente de salud. El día de mañana hay que llevar radiografía, hay que llevar ecografía, hay que llevar un resonador a Navidad y un poco cómo telesalud y telemedicina nos ayuda en eso. Así que, y del tema de formación, quizás también ahí, solo muy brevemente contar la experiencia, nosotros aquí logramos hacer cápsulas, nada muy sofisticado, en todos los egresados del año pasado, y este año vamos a hacer lo mismo en la Facultad de Medicina, y solamente hay recomendación a los que quieren hacerlo, mucha paciencia, muchos cafés. Las universidades somos silos finalmente, nos organizamos en facultades, departamentos, secciones, y sin lugar a dudas, una barrera importante de la formación es que uno tiene que hablar con muchas personas. Y ahí claramente el respaldo político de las autoridades, pero además infinita paciencia, pero claramente a todos los actores universitarios el tema de formar gente hoy es igual o más urgente que implementar esto ya a nivel de prestadores. Bueno, muchas gracias, les agradezco enormemente, me quedo con mucha ilusión de que efectivamente estamos todos de acuerdo de que nos falta por avanzar. Y desde el CENS estamos súper comprometidos en seguir impulsando estos cambios que se necesitan para que efectivamente nuestros pacientes tengan lo que yo llamo, y he tratado de impulsar hace un rato, los derechos de los pacientes en el contexto de la salud digital. O sea, ¿por qué el paciente tiene que todavía ir a pedir hora al consultorio cuando lo puede hacer? ¿O por qué tiene que ir a mostrarle al doctor los exámenes cuando los puede tener? Y así sucesivamente. Vamos a seguir impulsando estas recomendaciones, esta propuesta, para impulsar la telemedicina pensando en el paciente, pensando en sus necesidades y que nosotros tenemos un deber como comunidad digamos, de que sus necesidades sean satisfechas en la forma en que ellos lo necesitan y en que ellos lo merecen. Así que muchas gracias, los invitamos a un café antes de irnos en este día tan frío.